Una cordial bienvenida, doctor. Buenos días, ¿me escucha bien? Sí, te escucho bien. Buenos días y muchas gracias. Buenos días, doctor. Bueno, vamos a hablar acerca de la hepatitis. Para comenzar, doctor, ¿qué es la hepatitis? Sí, la hepatitis es el término que utilizamos cuando el hígado se inflama, cuando el hígado crece de tamaño. Okay. Y que puede ser producido por diferentes agentes o diferentes causas. La más común son los virus, pero también puede haber hepatitis por tóxicos, puede haber hepatitis por medicamentos. Okay. Doctor, ¿qué relación hay con la hepatitis y el cáncer hepático? Sí, son dos cosas diferentes, ¿verdad? La hepatitis es una inflamación normalmente aguda, pero también puede ser crónica, en la hepatitis la inflamación se desinflama y se resolvieron los problemas, no queda ningún daño. ¿Verdad? Cuando es crónica sí, porque puede conducir al cáncer, pero aquí hay una gran diferencia, o sea, tenemos hepatitis A, B, C, D, E, una parte del abecedario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las hepatitis, aunque con la sintomatología, con los malestares son exactamente lo mismo, la diferencia es qué tipo de hepatitis, o sea, qué tipo de virus es el que causa la inflamación y cómo se transmite, cuál es la vía por la que se transmite y qué es lo que puede suceder. Entonces, en esta pregunta que me decías vos del cáncer, la hepatitis C, ¿verdad? Y la hepatitis D son hepatitis que pueden llevarte a conducir el cáncer de hígado. O sea, el cáncer de hígado se produce por varias formas. Vamos a ver, son tres formas. La primera es que yo estoy gordito, mi hígado se llena de grasa. Hay tres niveles, ya cuando tiene demasiada grasa, entonces ya no puede funcionar esas células del hígado y pasa a la cirrosis. La cirrosis puede ser producida por esa gordura, por esa grasa, o puede ser producida por alcohol. Una vez que se entra en cirrosis, el hígado ya no funciona, ya el hígado, que es el encargado de desintoxicar nuestro cuerpo, que es la fábrica de diferentes hormonas y de diferentes elementos celulares que necesitamos en nuestro cuerpo, ya deja de funcionar. Y luego de la cirrosis, entonces se puede ir hacia el cáncer hepático o cáncer de hígado o hepatoma, que así se le llama. Y esta es una vía, ¿verdad? La otra vía es que tenés hepatitis C o D, y entonces esa hepatitis te conduce hacia el cáncer. O sea, es un riesgo tener hepatitis B que se adquiere y D que se adquiere por vía de transmisión sexual o por compartir jeringas o en tatuajes con instrumentos que no están bien desinfectados. Perfectamente te puede llevar a producir esa hepatitis B y posteriormente viene el cáncer. Con el cáncer y con la falta de funcionamiento del hígado, la única opción que tenés es reemplazar ese hígado, o sea, hacerte un trasplante de hígado, que obviamente en nuestro país pues no se hace, ¿verdad? En el caso de que deje de funcionar. En el caso de cáncer ya es un poco más complejo, porque ya posiblemente para esa etapa ese cáncer se regó a otras partes del cuerpo, y eso es lo que llamamos metástasis. Regarse significa, por ejemplo, que si vos vas a mi columna vertebral, ¿verdad? Y en la columna vertebral, en mi hueso, vos me haces una biopsia, ahí tiene que haber nada más células de hueso, no puede haber células de hígado. Si vos encontrás células de hígado ahí en esa parte, significa de que el cáncer se llegó a meter al hueso. Doctor, usted mencionaba algo interesante y una de las preguntas que tengo. ¿Se considera la hepatitis una enfermedad de transmisión sexual? Sí, pero depende, como te decía, porque son de la A a la E. Entonces la hepatitis E puede ser adquirida por vía oral, por contaminación fecal oral. Significa que yo no me lavé bien las manos, me quedó un poquito de pupú, fui a preparar alguna comida, vos te comiste la comida y ya te lo transmití, ¿verdad? Te saludé con la mano, vos te tocaste en la boca, prácticamente las heces que están en mi mano pasan a tu boca, y mis heces son heces que tenían hepatitis, ¿verdad? Que yo tenía hepatitis, entonces por lo tanto el virus va ahí en esas heces y te lo transmito. Esa es la hepatitis A, es la fundamental, que se pasa por vía digestiva, ¿verdad? Y hay otras hepatitis, como en el caso de la hepatitis C, ¿verdad? Que también se puede pasar por relaciones sexuales.
Doctor, si repasamos, ¿cuántos tipos de hepatitis existen? Sí, bueno, hay varias hepatitis, ¿verdad? La primera hepatitis que tenemos es la hepatitis A, ¿verdad? La hepatitis A es la más común en países subdesarrollados, como el nuestro, ¿verdad? Y era la que prevalecía. Antes solamente hepatitis A teníamos, no teníamos el otro tipo de hepatitis. Entonces la hepatitis A se transmite por vía fecal oral, ¿verdad? Y puede pasar, el periodo de incubación es similar en todo, o sea, puede pasar de 2 semanas hasta 3 meses inclusive, que vos tenés el virus y no sentís absolutamente nada, pero estás en periodo de incubación antes de presentar los malestares. Y antes de presentar los malestares, inclusive ya podés estársela transmitiendo a otras personas. Entonces, ese es el de la hepatitis A. Hay vacunas para la hepatitis A, pero en Nicaragua, por lo menos en el esquema del Ministerio de Salud, no sale. Luego viene la hepatitis B, que ahí sí hay vacunas de la hepatitis B que se les pone a los niños. Aquí es importante decirle a los padres que revisen su esquema de vacunación, su carnet de vacunación o su carnet de inmunización, para que revisen ahí que ya tiene la vacuna anti-hepatitis B. La hepatitis B se puede transmitir por relaciones sexuales, se puede transmitir por vía de transfusión sanguínea, o sea, cuando recibís sangre. Por eso es que en el Banco de Sangre en Nicaragua, antes de hacer una transfusión sanguínea, siempre hay que revisar que no tenga el virus del SIDA, que no tenga el virus de la hepatitis, que no tenga la enfermedad de Chagas, que no tenga la bacteria que produce la enfermedad de Chagas, que no tenga sífilis, ¿verdad? Porque todas estas enfermedades perfectamente se pueden transmitir. Esa es la hepatitis B. Claro. La hepatitis C se adquiere también por vía sexual, fundamentalmente, y es la peligrosa porque es la que te puede conducir al cáncer de hígado. Claro. Luego la hepatitis D y la hepatitis E se mezclan, digamos, con estas otras, que claro, los países deberían tener. No te puedo decir en este momento si Nicaragua tiene la capacidad para diferenciar la A, la B, la C, la D, la E, ¿verdad? Yo supongo que sí, en los laboratorios, no sé si lo estarán haciendo, ¿verdad? Pero de todas maneras, con esta alerta de la Organización Mundial de la Salud, seguramente ya tienen todos los exámenes para poder determinar esta enfermedad. Doctor, ¿existe la predisposición genética para desarrollar hepatitis? No, porque esta es una infección. Okay. ¿Verdad? Esta es una infección y la infección te produce la hepatitis, ¿verdad? Cuando hablamos un poco de la relación de la hepatitis con la cirrosis hepática, ¿a qué nos referimos exactamente? Sí, cirrosis significa que el hígado ya no funciona o que está funcionando mal, ¿verdad? Que sus funciones, que son unas cantidades enormes de producción de hormonas, producción de células, producción de sustancias para que el cuerpo pueda funcionar, desintoxicación, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que comemos nosotros se absorbe en el intestino lo transporta por sangre, pasa por el hígado es una especie como de filtro, ¿verdad? Y cualquier sustancia tóxica y todo, entonces él lo va limpiando, pues. Voy a poner el ejemplo del alcohol. Por ejemplo, vos y yo nos tomamos 2 tragos, ¿verdad? A mí esos 2 tragos, por ser hombre, mi hígado lo va a metabolizar rápidamente, o sea, me desintoxica rápidamente. En cambio, a vos no. Por ser mujer, tu hígado va a ser un poco más lento en la desintoxicación del alcohol, de la sangre. Por eso es que la mujer no tiene que ponerse a la par del hombre, al menos en esto, ¿verdad? Creo que son de las pocas cosas donde no tiene que estar. Qué interesante esto que está diciendo, porque muchas personas, doctor, no lo sabemos. O sea, de hecho, yo ahorita me estoy dando cuenta y es increíble, porque usted es el experto, claro. Sí, nunca te pongas a competir con un hombre, porque ahí es donde está el problema, ¿verdad? El hombre aguanta más, pero no es porque sea hombre, es porque el hígado que tiene, ¿verdad? Lo desintoxica más rápido, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? La mujer se emborracha, el hombre está bien y la mujer se emborracha, entonces ahí vienen los abusos. Claro.
¿verdad? Por eso es que la mujer tiene que tomar la mitad de lo que toma el hombre, no tiene que tomar a la par. Por eso digo, estas son de las pocas excepciones donde la mujer no tiene que ponerse a la par o sobre el hombre, porque lleva las de perder, porque es un asunto biológico, pues es su hígado el que está haciendo eso. Claro. Entonces, digamos, ¿qué es lo que sucede? Decía que la cirrosis es la falta de funcionamiento del hígado. Cuando el hígado deja de funcionar, entonces no puede producir una serie de sustancias y de productos, y por lo tanto el cuerpo comienza a fallar, ¿verdad? Puede fallar inclusive a nivel de las proteínas y te puedes inflamar, puede fallar a nivel de poder producir hasta los mismos anticuerpos, pues, o las mismas defensas. Entonces, ¿qué sucede? Ese hígado no es que sea que un día para otro se arruinó. Recordemos que el hígado es un órgano bien grande, ocupa más o menos la mitad de la parte superior del abdomen, y además de eso, si uno tiene un poquito de hígado, con eso puedes vivir, ¿verdad? O sea, no necesitas el grandote, puedes sobrevivir con un poco de hígado. Hay que cuidar, sí. Sí, entonces cuando el hígado se va llenando de grasa, o cuando te hacen un ultrasonido, se mira que tiene grasa, hay 3 tipos de niveles. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Bajar de peso. Y entonces el hígado puede recuperarse. Pero llega un momento determinado que ya tenés tanta grasa que el hígado no puede recuperarse. Y entonces ahí es donde viene la cirrosis, que es el mal funcionamiento. Ese sin necesidad de tomar alcohol. Ahora, la gente que toma alcohol o bebe guaro, pues como decimos en nicaragüense, y bebe continuamente, entonces sí puede perfectamente tener cirrosis, ¿verdad? Producto del alcohol. Ahora bien, ahí sí entra lo que vos decías antes, tiene que ver, sí, porque bueno, eso depende de la familia, depende de vos, depende de una serie de factores. Doctor, existen personas que creen que les da cirrosis solamente por el alcohol y no necesariamente te puede dar por el alcohol. No, y uno de los problemas es el sobrepeso y la obesidad, ¿verdad? Que hacen que tengas vos tu hígado graso, o sea, que tengas grasa en el hígado. Y imagínate que esta es una célula, y entonces esta célula, en vez de estar funcionando, todo esto se llena de grasa, entonces ya no tenés más células. Entonces vas perdiendo, digamos, volumen del hígado, y el hígado es bien grande para tratar de hacer muchas funciones al mismo tiempo y poder filtrarte, ¿verdad? No es lo mismo que tengamos un filtro de este tamaño que tengas un filtro de este tamaño, ¿verdad? Para poder hacer más cosas. Entonces, y la cirrosis, si ya estás con la cirrosis y ya no se puede hacer nada, entonces sí necesitas un trasplante hepático. O sea, necesitan trasplantarte el hígado, ¿verdad? El hígado es otro órgano que también se puede trasplantar. Obviamente, pues eso es carísimo. Y el arte de la medicina es no llegar a trasplantarte. El arte de la medicina es que no llegues a tener estos problemas. Y para eso entonces hay que evitar el alcohol o hacer un consumo moderado del alcohol, ¿verdad? Evitar tóxicos y asegurarse de que que nos estemos revisando, ¿verdad? Que nos estemos chequeando anualmente, pues que tengamos nosotros la costumbre de estar haciéndonos todos los exámenes que nos indiquen cómo están cada uno de nuestros órganos. Por eso estos espacios son tan importantes para educarnos a nosotros mismos y realmente estar pendientes de nuestra salud y a lo que nos podemos exponer si no la cuidamos. Vamos a abrir las líneas telefónicas. Les voy a pedir ahí a producción que puedan poner los números telefónicos para que las personas que nos están viendo actualmente puedan llamar al aire. Y aquí está el doctor Leonel Argüello, uno de los mejores expertos en epidemiología de nuestro país. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que hay cuando una persona está padeciendo de hepatitis? Fíjate que hay personas que no tienen ningún síntoma y están transmitiendo la enfermedad, algo parecido a la COVID, ¿verdad? Y también tenemos esto es terrible porque no hay síntomas, o sea, en algunas personas, pues precisamente. Así es. Y otras personas sí tienen sintomatología, pero básicamente lo más frecuente, puedes tener fiebre, pero lo más frecuente es agotamiento, sentir un cansancio, eso de cansancio que no recuperás. Puedes tener fiebre, puedes tener náuseas, o sea, ganas de vomitar, puedes vomitar, eso es lo más frecuente. Y luego, entonces tenés algunas cosas que es la que estamos alertando, porque en realidad darte cuenta antes es bien difícil, pues, o sea, cuántas veces hemos vomitado, nosotros hemos tenido náuseas y eso es hepatitis, no lo sabes, ¿verdad? Por eso es que uno siempre tiene que estar pensando como médico, ¿será o no será? Porque hay un listado grande de enfermedades que te pueden producir eso. Claro. Inclusive hay cosas que no son ni enfermedades, simplemente entraste en un lugar, alguien olía mal o había algo que estaba podrido y ya, eso te da náusea. ¿Verdad? Wow. Y no es una enfermedad. Entonces yo creo que en ese sentido uno tiene que
que siempre estar pendiente de eso. Y entre más las personas y las ciudadanas y los ciudadanos conozcamos de las enfermedades, más nos podemos defender, porque entonces podemos ayudar al médico y decirle, fíjense que tengo esto. Bueno, porque doctor, el arte de disculpe. la medicina es detectar tempranamente. Sí. Tenemos una llamadita al aire. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Irma. Señora Irma, cuéntenos de dónde nos está llamando y cuál es su pregunta. De Ciudad Sandino. Adelante con su pregunta. Doctor, el estómago a mí se me inflama mucho y tiro muchos gases, mucho hediondo. Puede ser que sea del mismo hígado. Yo tuve hace mucho tiempo hígado graso. Gracias. Sí, bueno, eso no es hepatitis, no se preocupe por eso. Pues usted tiene que revisar, fíjense qué importante es eso que se llena de gases, ¿verdad? Y aquí es una cosa importante que la población conozca. El intestino, yo no sé si ustedes han visto una foto, disculpen lo que les voy a decir, pero gente caminando, ¿verdad? Y con las manos agarradas de los intestinos, pues sus intestinos lo llevan en la mano y va caminando. Sí. ¿Verdad? Esas fotos ya se han visto, o esas imágenes o esos videos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El intestino como tal no duele. Vos lo puedes agarrar, lo puedes cortar así, como que estás cortando carne, no duele. Pero cuando él se infla, ¿verdad? Cuando él se sopla, entonces ahí sí duele, porque sus nervios que te identifican esto es para eso. O sea, sus nervios no son para sentir dolor, solamente cuando él se sopla, ¿verdad? Entonces ahí sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos llenamos de aire, o cuando nosotros, ahorita yo estoy hablando, yo estoy tragando aire. Al estar tragando aire, mi cuerpo tiene capacidad para poder ese aire hacerlo desaparecer. Pero ¿qué sucede? Si yo estoy nervioso, estoy angustiado, yo estoy tragando más aire. Al tragar más aire se me llena la panza de aire, ¿verdad? Y entonces ya siento yo la molestia, la famosa colitis que se habla, ¿verdad? La inflamación del colon. En gran parte no es nada más que eso, que se llene el intestino de aire y entonces aumenta su volumen y eso es lo que duele. Entonces, si el aire es lo que te está molestando, pues la lógica, ¿qué es lo que te dice? Hay que sacar el aire, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, hay que revisar cuál es las cosas que te producen ese gas y dejar de comerla. Hay gente que a mí no me da problema, pero hay gente que los frijoles sí le da problema. ¿Y por qué sucede eso, doctor? Precisamente porque hay personas que sí tienen problemas con los frijoles y otras que no. O sea, suena como cómico, pero es una realidad. Así es, porque algunos tenemos más capacidad para poder absorber ese tipo de alimentos. Y necesitamos el hierro, doctor. Necesitamos el hierro. Sí, así es importante, ¿verdad? Pero sí se puede, o sea, a determinadas horas sí pueden comer. Por ejemplo, a ver, si vos me decís, ¿vos podés comer nacatamal de noche? Yo te digo que sí, a mí no me pasa nada. Qué buen sistema digestivo. Nacatamal de noche, ¿verdad? O como dice mi mamá, el plátano dice, en la mañana es oro, a mediodía es plata y por la noche mata. Qué buenísimo. Entonces, en realidad vos tenés que tomar en cuenta eso. Entonces, esta señora lo que tiene que hacer es ver qué alimentos son los que le producen gases, corta ese tipo de alimentos, ¿verdad? O los deja de combinar. Ahí tenemos otra llamadita, doctor. Sí, y hay unos medicamentos también que te ayudan a bajar esa cantidad de gases. Sí. Ya el olor. Tenemos otra llamadita, doctor. Disculpe. Buenos días. Buenos días, yo soy Eddie Macías, hablo de Estelí. Solamente quiero preguntarle al doctor de manera concreta cuál es su opinión sobre el brote de hepatitis que está apareciendo en el mundo, sin entrar en alarma, por supuesto, ¿no? Porque sale tal vez, discúlpame, tal vez te acercas mejor el teléfono y lo decís mejor porque no logramos escucharte bien. Ok, buenos días, Eddie Macías, buenos días, ¿se me escucha mejor? Ahora sí, Eddie, ahora sí. El doctor Estelí. Sin entrar en alarma, solamente quiero preguntarle cuál es su opinión sobre el brote de hepatitis que está afectando a niños. Se habla de 245 casos, tenemos un caso en Costa Rica, pero es aparente el brote de hepatitis para los niños. ¿Cómo detectar en los niños que tengan hepatitis, un niño de 4 o 5 años de edad, doctor? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Saludo a la gente de Estelí. Sí, efectivamente hay una alerta por parte de la OPS. Una alerta significa que hay que estar vigilando y se orienta que todos los países vigilen los casos de hepatitis. El Ministerio de Salud tiene registro de los casos de hepatitis, tiene los grupos de edades en que se está presentando. Entonces, si vos ves que se está presentando más hepatitis en niños, obviamente tenés que dar esa alerta para que vos
evitar, digamos, que se siga difundiendo, y hay que hacer una serie de exámenes, ¿verdad?, para descartar si efectivamente es hepatitis o no. Entonces ha habido más de 380 casos, si no me equivoco, 348 casos para ser exacto, en más de 21 países, que se han identificado niños entre 4 o 5 meses hasta menores de 16 años. O sea, en otras palabras, menores de 16 años que presentan una hepatitis que no es ni hepatitis A, ni B, ni C, ni D, ni E, sí, porque le hacen todos los exámenes. Y que cuando hacen la investigación no saben cuál es la causa. Entonces, ¿qué es lo que se está investigando? Primero, esos niños no fueron vacunados, por lo tanto no fue la vacuna COVID la que les produjo eso. Segundo, estas niñas no tenían, digamos, la enfermedad del COVID en ese momento. Entonces ahí se descarta lo que es la parte de COVID. Aunque, ojo, quiero hacer aquí un paréntesis, que el hecho de que estemos en una pandemia de COVID siempre tiene uno que buscar si existe la relación o no. Y en eso están los científicos haciéndolo. Lo otro que tenés que buscar si hay algún tóxico, un tóxico en el ambiente. Hay algo, pues, en el agua, en los alimentos, que estaba haciendo que se produzca este hepatitis en esos niños. Están investigando eso también. Están investigando otros virus, ¿verdad? Hay, pues son nombres medio enredados, Epstein-Barr, o sea, hay varios virus que también pueden producir hepatitis, que los están investigando. Se ha encontrado que el adenovirus, que es un virus que produce infecciones respiratorias y que puede producir diarreas y náuseas y problemas gastrointestinales, se ha encontrado en una buena parte de esos niños que salen positivos a esos virus, ¿verdad? Pero no se ha encontrado todavía una relación directa. Entonces se está investigando, no se sabe la causa, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que, aunque vos no sepas la causa, y eso se demostró con el padre de la epidemiología, por ejemplo, en Londres había una epidemia de cólera, no sabían lo que era, este hombre no había no sabían que había microorganismos y que había una bacteria que producía el cólera, sino que simple y sencillamente se le ocurrió mapear los casos, y se dio cuenta que la gente que más tenía esa enfermedad, el cólera, estaba tomando agua de un determinado lugar. Cerró ese pozo y la enfermedad comenzó a bajar. O sea, lo que te quiero decir con esto es que, aunque no sepamos la causa, hay que tomar las medidas de prevención. Claro. Y las medidas de prevención, como no sabemos cuál es, tenemos que cubrir todo. Tenemos otra llamadita, doctor, okay. Disculpe. Buenos días, adelante. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Bueno, es la siguiente. Si se pega un poquito más el teléfono, por favor, que no le logramos escuchar bien. Mi pregunta es la siguiente. Nunca me con la partición a cuando le dio esa enfermedad. Disculpe, me escucha. Fíjese que no logramos escuchar bien su pregunta. Si se pone bien el teléfono ahí al oído, porque no logramos escuchar muy bien. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos está llamando? Bueno, yo la pregunta es, tengo un ojo con a él lo tenía. Lamentablemente no logramos escuchar bien la pregunta. Doctor, ¿usted la escucha? No, lamentablemente a lo mejor tiene que apagar la televisión o bajar el volumen. Exactamente. Si apague el televisor y quédese solo en el teléfono y luego lo vuelve a encender, porque honestamente hay mucha interferencia y no logramos escuchar bien, no tenemos muy buena comunicación. La siguiente, tengo un momento o sea, cuando está en el repite la receta. Lamentablemente no logramos escuchar bien, creo que vamos a tener que dejar pasar esta llamada. Sí. Yo creo que lo que dijo ella es que si el COVID repite, y sí, el COVID repite, ¿verdad? La COVID, pues la COVID-19 repite por varias razones. Primero, porque a los 3 meses la defensa contra ese virus ya se le acabó, ¿verdad? A menos que se vacune. Y segundo, que cada vez que va pasando el tiempo estamos teniendo nuevos virus. Por ejemplo, ahorita está el Omicron. Entonces hay gente que ya le dio el Omicron, pero el Omicron a su vez tiene una subvariante, tiene como varios hijos que son diferentes, que son más contagiosos. Entonces perfectamente podés
adquirirlo. Pues yo tengo varios pacientes que en asunto de 2 meses le ha dado 2 veces la COVID-19, porque es una nueva variante, pues es como quien dice, el que te ataca no es el mismo, es parecido, pero no es el mismo, y no tienes defensa contra ese. Sí. Bueno, doctor, hablando siempre, volviendo al tema de la hepatitis, ¿cuáles son esos alimentos que nosotros podemos consumir, las bebidas también, aquello que nos puede ayudar a proteger nuestro hígado, doctor? ¿Cuáles serían sus recomendaciones en ese caso? Sí, mira, las recomendaciones, y esto va para todos, ¿verdad? Porque también yo quiero quitar la idea de aquello que dice, toma este medicamento que te va a desintoxicar el hígado, esto va a hacer que el hígado se depure, esto va a hacer que el hígado mejore. Eso no funciona, ¿verdad? O sea, lamentablemente en medicina, tanto en la medicina occidental como en la medicina natural, como en otro tipo de medicina, sí, siempre hay gente que aprovecha, ¿verdad?, para poder vender productos. Pues te venden un producto, te dice, tómese eso y en 3 semanas baja de peso. Eso es mentira, ¿verdad? Pero bueno, la gente quiere creerlo porque anda buscando eso y entonces comienza a comprar y a tomar cosas. La mejor manera para proteger no solo el hígado, sino todos los órganos es lo siguiente: tu plato de comida, ¿verdad?, tiene que ser un plato que sea alegre. O sea, alegre referimos que tenga diferentes colores, ¿verdad?, que sea bien presentado para que todo eso te ayude visualmente. 1, 2, ese plato lo dividís como en una cruz, ¿verdad? Y entonces claro, en esa cruz vas a poner en una de las partes, cuando uno hace una cruz, entonces vos tenés un pedacito, digamos, aquí en la parte de arriba, tenés un cuadrante arriba, 2 cuadrantes arriba y 2 cuadrantes abajo. Pues se hace como cuadritos, para explicarme. Después vos dividís el plato y lo dividís en 4 cuadritos, así sale más fácil, por 4 ventanitas, ¿verdad?, del mismo tamaño. Entonces en una ventanita vos vas a poner todo lo que es las proteínas. Las proteínas es carne, huevo, los frijoles también son proteínas. En otra vas a poner lo que son los carbohidratos, el arroz, el pan, el espagueti, pasta, etcétera, ¿verdad? Luego en la otra vas a poner fruta. Fíjate bien, nosotros no tenemos esa costumbre. Bájate en uno de los cuadraditos, de los 4 cuadraditos que vas a hacer en el plato, tenés que poner frutas. Fruta, fíjate bien, no estamos comiendo fruta nosotros, hay que poner fruta. Y en el otro cuadrante vas a poner la grasa, ¿verdad? Y la cantidad que tenés que comer de lácteos o productos lácteos derivados de la leche es más o menos lo que es el área de una taza de café. Claro. Se nos agotó el tiempo, doctor. Rápidamente, lo último que nos estaba diciendo, la recomendación. Sí. Las recomendaciones son las medidas de prevención. Si se transmite por alimentos y por agua, entonces hay que tomar agua segura, que esté potabilizada, que esté desinfectada, que tenga cloro. Y recuerden, el agua también es hielo. Entonces el hielo tiene que provenir de agua segura. Claro. Eso es uno. Segundo, hay que lavarse con frecuencia, ¿verdad?, las manos con agua y jabón por más de 40 segundos. Y eso es antes de preparar los alimentos, después de preparar los alimentos. La higiene. Todo lo que es higiene, separe, nunca ocupe una tabla donde ponga la carne y después ponga el resto de cosas. Eso tiene que ser separado, ¿verdad? Los niños pues tienen que vacunarse, porque los adultos pues no tenemos vacunas en Nicaragua, en el sistema público. Antes ponían la antihepatitis B, creo que no la están poniendo ahora. Y las otras medidas es que cualquier persona que esté enferma, pues esa hay que aislarle pues con sus platos y su cubierto, aparte, por separado, ¿verdad? Okay. Esas son, yo diría, las principales medidas que tenemos que tomar. Y los alimentos, pues velar que se coman lo suficientemente calientes, ¿verdad? O sea, que se cocinaron bien y en lugares que estemos seguros nosotros que no vaya a haber ningún tipo de problema o de dificultad, ¿verdad?, con el